secularizada en estos días, contemplan esa situación y dicen: yo no quiero saber nada con la Biblia, con Dios, con la iglesia, con la religión, porque lo asocian a un engaño. Es como si la religión pasó a ser un partido político más, no con ideologías políticas, sino con ideologías religiosas. Entonces, para este mundo secularizado, Dios, o por lo menos aquellos que pregonan o que hablan de Dios, son tan corruptos como los políticos de turno. Los políticos utilizan el Estado para enriquecerse, pues los religiosos utilizan la religión para enriquecerse. Entonces la gente dejó de contemplar, como en el primer siglo, a la iglesia como ese lugar donde podían ir a encontrar a Dios. Se dejó de contemplar eso en muchos lugares. Por eso que para nosotros, aquellos que realmente pues profesamos una fe genuina en Dios, que hemos entendido que a Dios no se le puede encasillar dentro de una religión, porque Dios no inventó la religión. Dios se hizo hombre en la persona de Cristo, no para que tú y yo tuviéramos una religión con Él, sino para que tuviéramos una relación con el amado Señor de señores, Rey de reyes. Y entonces hoy, más que nunca, las personas deben entender que el camino hacia una vida llena de gozo, de paz, para una vida llena de poder, es necesario desligar a Dios de la religión. Hay que sacarlo de ahí. Hay que sacar ese prejuicio que tenemos, esa venda que nos puso la religión. Hay que sacársela. Y de una vez por todas entender que Dios es real, que Él quiere que tú y yo seamos sus hijos, pero sus hijos de verdad, no hijos de una denominación religiosa, sino hijos del Dios Todopoderoso, hijos del Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque yo tengo un llamado de Dios a ser pastor, a pastorear a personas, no para que sean miembros de una denominación en la cual presido. No, Dios me llamó a ser discípulos de Cristo. Y cuando la gente entiende que el cristianismo es un modo de vida, es un estilo de vida, no te transformas en un enajenado social, no te transformas en un fanático religioso inculto, no te transformas en una persona aburrida, amargada, sino que ahora tú le das la oportunidad a Dios para que Él se haga real en tu corazón, para que Él se haga real en tu vida. Yo, lejos de ser una persona religiosa, soy una persona que en el peor momento de su vida, cuando estaba atado a un vicio tan horrible como es el alcoholismo, que a pesar de que tenía 22 años y que tal vez tenía todo el mundo por delante, claramente mi vida iba a un rumbo desagradable, trágico. Mi papá tuvo 40 años anclado a esta atadura, a este vicio del alcoholismo, mis tíos. O sea, me tocó vivir una situación en donde claramente no tenía futuro. Pero bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que se reveló a mi vida, y lejos de manifestarme a mí una religión, Él se hizo real en mi corazón, cambió mi vida para siempre, y Dios me dio la posibilidad de poder conocerle a Él en espíritu y en verdad. Entonces, hoy día nosotros, si le echamos un vistazo al mundo, nos vamos a dar cuenta que gran parte de la sociedad está pasando por momentos muy difíciles, que ya no tiene que ver con la vejez, tiene que ver con en sí las personas. No importa si tienen 20, si tienen 30, si tienen 40, si tienen 50. El domingo les comencé a hablar de cómo está afectando la depresión en el mundo. Y gente con, al parecer, teniendo todo lo que una persona sueña, para creer que por eso va a ser una persona
producida, realizada y feliz, sufren de depresión. Desde los artistas más prominentes de Hollywood hasta los ricos más impresionantes de las empresas más grandes del mundo. ¿Por qué? Porque están depresivos, porque claramente se dieron cuenta que adquirir bienes materiales y tener todo lo que uno desea tampoco llena el alma a tal punto donde uno se pueda creer que es feliz. Entonces, cuando uno mira al mundo, cuando uno echa un vistazo y ve la necesidad, y yo veo los rostros de las personas diciendo, ¿cómo me gustaría que Dios se hiciera real en mi vida? Pero yo no quiero tener ningún vínculo con la religión, porque la religión, no creo en la religión. Bienvenido a Sanando las Naciones. Todos los que estamos aquí no creemos en la religión. No creemos en la religión. Creemos en el Dios que creó los cielos y la tierra. El Dios que se hace real, real en nuestro corazón. Real, o sea, Dios es verdadero. Dios es glorioso. Pero pastor, uno puede tener esa experiencia con Dios. Es que Dios trasciende la experiencia. Claro que uno experimenta cosas con Dios, pero Dios es real. Pero ¿y cómo uno llega a tener esa maravillosa relación con Dios? Bueno, de eso quiero hablarte hoy. De eso quiero hablarte, porque hace un par de jueves comencé a hablar de un tema que le titulé Cuidado con las maldiciones. Nosotros, al ser creados por Dios, lejos de creer en la teoría de Darwin, de hacernos pensar que nosotros venimos o fuimos, qué sé yo, una especie de evolución del mono. Claramente usted y yo sabemos que eso no es así, pero por obviedad, ni siquiera, por sentido común. ¿Por qué? Porque los monos siguen teniendo monitos, ¿o no? Dígame si no es así. Los monos siguen teniendo monitos y los humanos que siguen teniendo humanos. Así que mirá que tenés al lado y decirle, ahora lo dudo. O sea, cuando Dios crea la especie humana, escuche esto que es interesantísimo, mi hermano. Dios es el creador increado. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, acá te voy a decir algo para que te reviente la tapa de los sesos, porque no lo vas a entender, lo tienes que creer. Hay cosas que tú puedes entender de Dios y hay cosas que nuestra mente limitada no la puede entender. Porque si nosotros pudiéramos entender todo, si Dios cupiera en nuestro razonamiento humano, entonces no sería Dios, porque sería un ser limitado, porque nuestra mente es limitada. Hay cosas que podemos interpretar, cosas que podemos conocer, cosas que podemos comprender, pero hay cosas que las debemos nosotros entender, pero no por medio del razonamiento, sino por medio de la fe. Por la fe entendemos que todo lo creado fue hecho por la palabra de Dios. Por la fe entendemos. Hay cosas que entendemos por el razonamiento y hay cosas que entendemos por la fe. Cosas que este mundo carece, porque este mundo dice, no, todo lo que es verdadero, todo lo que es real es lo que yo puedo entender por el razonamiento. Muy bien, pero te quedaste a mitad de camino. Nosotros tenemos una ventaja que no tienen los científicos ateos. Ellos creen hasta donde el razonamiento les permite comprender. Nosotros tenemos la fe que nos ayuda a entender lo que el razonamiento no puede comprender. Pero claramente que es así. Dios siempre ha existido. Diga conmigo, ajá. Pero ¿cómo puede ser, pastor? O sea, Dios es el génesis de todo. Si Él es el génesis, de Él se generan todas las cosas. Entonces, ¿quién generó a Dios? Bueno, si Dios fue generado, o sea, si Dios tuvo un comienzo, es decir, alguien creó a Dios. Y si alguien creó a Dios, entonces nunca acabaríamos, porque ese Dios que creó a Dios también pudo
tuvo que tener otro Dios que creó a ese Dios, y cuando quería acordar, no se acaba nunca. Entonces, ¿qué es lo que no voy a entender? Bueno, tu razonamiento y mi razonamiento nunca entenderá que Dios siempre ha existido. Siempre. Él es el que crea, en primera instancia, los cuerpos celestes, querubines, serafines, arcángeles, ángeles, donde Él establece su trono, ¿verdad? Después Dios crea el universo, todo lo que compone el universo, todo lo creado, lo descubierto y lo no descubierto. Dios crea el planeta Tierra, Dios crea al hombre. De todo lo que Dios creó, que es todo, o sea, Dios creó todo, de todo lo que Dios creó, lo único que Él hizo a su imagen y a su semejanza es a usted y a mí. O sea, esto es maravilloso. Por darle un dato no menor y que claramente Satanás aborrece escuchar. En la Biblia hay una historia donde se narra que Satanás, en un momento determinado, claramente no era el diablo. Dios no crea al diablo como hoy lo conocemos, enemigo de Dios. Dios crea a un querubín llamado Lucifer. Dice la Biblia que era perfecto, que era un querubín. Bueno, en cuanto a los rangos celestiales, el querubín es lo más alto que existe en esos seres. Era una persona celestial, claramente hermoso por donde lo vieras, dice la Biblia. Pero llegó un momento en donde él no se conformó con lo que Dios le había dado y dijo unas palabras que ahora van a resonar un poco mejor en nuestro interior. Yo quiero subir a lo más alto y poner un trono al lado, porque claramente él sabía que no podía ser más que Dios, porque entendía que era un ser creado. Pero él dice la Biblia que quería ir y poner su trono ¿a dónde? A la par de Dios. Y después dijo que quería ser semejante al Altísimo. Ustedes, por un momento imagínense que ahora Satanás, claramente, él al tener ese deseo, al no conformarse con lo que Dios le había dado, dice que la maldad se comenzó a engendrar en él y Dios lo expulsa del cielo, lo echa de su presencia. Créanme que no le estoy contando una historieta que dice, ay, esa fábula está hermosa. No, no es ninguna fábula, es una realidad, es una verdad. Por si no lo sabía, el mal existe, Satanás existe, el diablo existe, Dios existe, el Dios es real. Y todo lo que hoy día vemos en el mundo físico es una repercusión de todo lo que acontece en el mundo espiritual. Entonces escuchen esto que es interesante. Satanás cae como un rayo, usted conoce la historia, a la tierra, pero él ahora tiene que todos los días ver en el mundo espiritual que él perdió su trono por querer establecer uno que estuviera al lado del trono celestial. Bueno, ahí tiene que ver al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, porque Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que él tiene que ver al Hijo de Dios que lo venció en la cruz del Calvario, a la diestra del Padre, el lugar que él siempre soñó tener, y encima tiene que ver a usted y a mí, aquellos que hemos aceptado a Cristo, tener la imagen y la semejanza que él siempre quiso tener. Nosotros tenemos la imagen y la semejanza. Claramente no somos dioses, tenemos la imagen del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque ahora nosotros hemos sido redimidos por Dios, hemos sido rescatados por Cristo. Y Dios nos ha sentado y nos ha bendecido y nos ha sentado en los lugares celestes juntamente con Cristo. Ahora, Dios crea la especie humana
Y una vez que Dios crea la especie humana, lo primero que hace es dictar una sentencia de bendición. Lo primero que hizo fue, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Noten ustedes que antes de darles las órdenes de que se fructifiquen, de que se multipliquen, de que llenen la tierra, de que sojuzguen la tierra, Dios los bendijo. Cuando vamos al pacto abrahámico, que es el pacto en el cual usted y yo estamos nosotros reflejados en él, dice la Biblia que Dios le dijo en el libro de Génesis capítulo 12, dice, te bendeciré y haré de ti una gran nación, y bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. ¿A qué se estaba refiriendo? Saque al pueblo, al país de Israel, sáquelo del escenario. Bendeciré a los que te bendijeren. Estaba hablando de la simiente de Abraham, que es Cristo. Bendeciré a los que bendigan la simiente de Abraham, que es Cristo. Y los que maldigan la simiente de Abraham serán malditos por rechazar la bendición. Entonces, a Adán Dios lo bendice, a Abraham Dios lo bendice. Y cuando Cristo va a subir a lo alto, llama a sus discípulos y les dijo, vengan, sopló sobre ellos, les dijo, reciban el Espíritu Santo, y los bendijo. Y el apóstol Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual y nos ha sentado juntamente con su Hijo en los lugares celestes. Debemos entender que cuando Dios nos llama a su presencia, cuando Dios nos llama a ser parte de su reino, nos está convocando a vivir nuevamente en bendición. O sea, Dios no te convoca a que seas parte de una religión. Dios te llama a que recuperes la bendición. Y esto es glorioso, porque si se te alumbra el bombillo con esto, entonces, hay que ser una persona que ha perdido la cordura para rechazar la invitación que Dios te hace. Porque ya sabiendo de que aceptando su invitación no significa que me voy a transformar en una persona tonta, retrógrada, que voy a hablar raro, a comportarme raro. No, eres una persona normal, yo soy normal. Mis hijas son normales. Mi esposa, bueno, cubana al fin, tiene sus anomalías. Una mujer de Dios increíble, bien. Pero bueno, encontrar una cubana cuerda es... Es muy fácil encontrar una cubana cuerda. Gloria al que vive. Escuchen, por favor. Esto es muy revelador. Esto es muy revelador. Por eso que a mí me causa risa cuando yo escucho a gente manipulando, porque el líder religioso manipula a la gente para que se quede dentro de su proselitismo religioso. Y te dicen, si usted se va de mi congregación, usted entra en maldición. Eso es manipulación. La gente no entra en maldición cuando se va de un ministerio religioso. La gente entra en maldición cuando se va de la bendición, cuando se va del cuerpo de Cristo, cuando se aísla del cuerpo. Usted y yo estamos bendecidos por el Señor, no porque pertenecemos a Sanando las Naciones. Usted y yo estamos bendecidos porque nos hemos rendido a Cristo Jesús. Le hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús. La bendición no está en la denominación, la bendición no está en el ministerio, la bendición está en Cristo. Ay, pastor, pero eso es sumamente tranquilizador. Claro que sí. Porque una persona que está en Cristo es una persona que vive para Cristo.
se comporta para agradar a Cristo, porque es Cristo el que le ha dado todo. ¿Usted me está entendiendo? Lo que yo le acabo de soltar, para una persona que tiene intención de hacer proselitismo religioso, claramente que es contrario. Porque, mantienen a la gente cautiva en un lugar, manipulándolos con amenazas. Y la gente se siente como que voy a perder la bendición. No, porque la bendición que usted tiene hoy no se la doy yo. ¿Viste? A la gente le gusta, ¿viste? Esas profecías medias raras. Toda la gente que esté bajo tu manto va a estar bendecida, pero toda persona que desea salirse de su manto entra en maldición. No, la persona es bendecida porque está bajo el manto de Cristo y entra en maldición porque se va del manto de Cristo. Ahora, usted se congrega en un lugar donde usted espiritualmente sabe que Dios le asignó para que sea parte de un rebaño, para que sea parte del cuerpo de Cristo a nivel mundial. Entonces usted no está aquí porque usted, para sentirse que está en bendición. No, la bendición se la da Cristo. Y está aquí por obediencia a lo que Dios le llamó a hacer a usted. Que Dios le llamó a ser parte de este rebaño, ser parte de esta casa. Pero no está aquí porque usted piense de que soy yo la fuente de su bendición. No, la fuente de su bendición fue, es y será Cristo Jesús. ¿Saben qué? Hay algunos profetas que se deben estar jalando los pelos, porque si este hombre, ¿cómo va a decir eso? Capaz que hay gente que se le va a ir. Pregunto. El que se va a ir, se va a ir. Y sería muy feo para un líder que la gente se quede a tu lado por manipulación. No, la gente tiene que permanecer al lado de su líder espiritual por convicción a que primeramente su líder es un hombre de Dios. Y segundo, porque está convencido que es el lugar que Dios eligió para que se plante y para que dé frutos en el reino de Dios. Mire, mi hermano, no hay nada más lindo que tener a un líder que no te manipula para que lo sigas. Eso es lo más hermoso que uno puede tener en la vida. Y no hay nada más satisfactorio en la vida de un líder que tener gente que te sigue por convicción a una visión y no porque tiene miedo de caer en maldición. Esto es sano para todos, porque al fin y al cabo, ¿por qué estamos todos aquí hoy? ¿Por qué somos parte de esta casa ministerial? Porque realmente amamos a Cristo. Él es la fuente de nuestra bendición. Por Él somos, por Él estamos, por Él vivimos, para Él nosotros damos lo que damos. Y estamos aquí, nadie está aquí porque ha sido manipulado. Nadie está aquí porque ha sido amenazado. Nadie está aquí porque tiene miedo de que si se va se cae en maldición. No, todos estamos aquí porque sabemos que el Espíritu Santo es el que nos planta, el que nos llama y el que nos lleva a niveles gloriosos de abundancia y de bendición. Entonces, ¿cuál es la invitación que Dios nos hace? A que volvamos a la bendición. ¿Sabe? Dios te dice hoy, hijo, hija, ábreme tu corazón, no para que entre una religión, ábreme tu corazón para que entre mi bendición. Y en la bendición de Dios, mire lo que dice la Biblia, ¿qué es lo que hay? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Dice la Biblia, dice algo interesante en Proverbios 10:22, dice, la bendición de Jehová es, ayúdame, es la que enriquece, y que por favor no se le forme el signo dólar inmediatamente en la mente. No, está hablando de una riqueza en el alma. También
habla de una riqueza de prosperidad. Dios no tiene problema con eso. Pero claramente habla de una riqueza en el alma. ¿Por qué digo que habla de una riqueza en el alma? Porque sigue diciendo, y no añade tristeza con ella. Viste que hay gente que tiene muchas riquezas materiales, pero mucha tristeza en el alma. Bueno, la riqueza y la bendición de Dios viene para enriquecer tu alma y para erradicar de una vez por todas la depresión, el dolor, la angustia y la tristeza. Porque sabes que estás bajo su bendición. Mire, mi hermano, no hay nada más hermoso, no hay nada que te brinde tanta paz en el corazón como saber que estás bajo la bendición de Dios. Porque estar bajo la bendición de Dios no significa ausencia de problemas, no significa ausencia de adversidades. Estar bajo la bendición de Dios es tener la certeza de que Dios no te abandonará en las tormentas, sino que te sacará victorioso, que Dios no te dejará morir en los desiertos, sino que Él hará que puedas superar los desiertos que se te presenten en la vida. Estar bajo la bendición de Dios es estar consciente de que aunque pases por el valle de sombra y de muerte, su vara y su callado te van a infundir aliento para que puedas salir victorioso y que esa prueba que estés atravesando se transforme en un testimonio que glorifique a Dios. Esto es sanador, mi hermano. Esto es maravilloso lo que le estamos, lo que el Espíritu Santo nos está enseñando esta noche. ¿Por qué? Porque uno siente la tranquilidad, la paz de saber que se puede abrir para con Dios, que Dios no tiene la culpa de las cosas que han hecho mal los que representan a Dios. ¿Qué culpa tiene Dios de las cosas que han hecho mal los que al parecer deben representar a Dios? ¿Qué culpa tiene Dios? ¿Cuánta gente hoy se alejó de Dios y piensa, no, yo me alejé de la iglesia? Lo que no saben es que al tomar la decisión de alejarse de todo, de la Biblia, de la iglesia, de la congregación, de alejarse de todo, no se están alejando en sí de, lo que están haciendo es no permitiendo que la bendición de Dios fluya en sus vidas. Se están auto boicoteando. Quieren castigar a la iglesia, quieren castigar a la religión, alejándose del Dios Todopoderoso, y le hacen pagar los platos rotos a Dios de las cosas que hacen mal los humanos. Y eso no debe ser así, porque claramente debemos entender que todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo, todos los que formamos parte de la iglesia del Señor, somos personas que imperfectas. Entonces, como somos personas imperfectas, no tenemos ningún derecho moral de apuntar con el dedo a nadie por el simple hecho de que peca diferente a nosotros. Porque si una persona tiene la osadía de ponerse de pie y decir, yo soy un hombre, una mujer intachable, llena de Dios, lleno del Espíritu Santo, yo nunca me equivoco, nunca cometo un error, nunca me ofendo, no, soy una persona perfecta. Esa persona tiene un problema muy serio. Por eso que la Biblia dice que a Dios lo adoramos y a los hermanos los perdonamos. ¿Verdad? Entonces, me dan 2 minutos. Entonces, diga conmigo, la bendición es producto de un corazón rendido a Cristo. Por eso es que es tan importante esto. Pastor, ¿cómo yo hago para vivir una vez más bajo la bendición de Dios? ¿Cuál es la religión buena, la que me acerca a Dios? Ninguna. Y pastor, ¿y si yo me hago miembro de Sanando las Naciones, usted tiene más pinta de ser un buen hombre? ¿Usted cree que si yo me hago miembro de Sanando las Naciones me acerco más a Dios? Y entonces, pastor, ríndase a Cristo. Dele su corazón a Cristo. Arrepiéntase delante de Cristo.
nazca de nuevo en Cristo y lleve una vida con Cristo, usted va a comenzar a ver la bendición de Dios fluyendo en su vida, la bendición que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora, entendiendo eso, pues la bendición es producto de un corazón rendido a Cristo. La maldición no es producto de la mala suerte. La maldición claramente se activa mediante algunas prácticas que nosotros podemos llevar a cabo. ¿Están listos? Mira lo que dice el libro de Proverbios 26:2. Voy a ir rápido para que podamos entenderlo. Proverbios 26:2 dice lo siguiente: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. A ver, hagamos una pequeña sinopsis. Cuando hablamos de bendición, hablamos de una persona que pues se ha reconciliado con Dios. Dentro de la bendición de Dios encontramos vida eterna. Dentro de la bendición de Dios encontramos promesas promesas que tienen que ver con la sanidad de un cuerpo. Dentro de la bendición de Dios encontramos prosperidad en todos los aspectos, aún en la parte material. Dentro de la bendición de Dios contemplamos los cielos abiertos. Dentro de la bendición de Dios nos transformamos en tierra deseable. Dentro de la bendición de Dios encontramos gozo en el alma, encontramos paz en el corazón, encontramos, ¿verdad?, sabiduría en nuestra mente. Imagínense cuántas cosas buenas se desprenden de la bendición de Dios sobre una persona que se ha rendido a Cristo. Cuando hablamos de maldición, hablamos de cielos de bronce, hablamos de una eternidad sin Dios y no en el purgatorio. Créame que no hay purgatorio. Hablamos de una eternidad sin Dios, hablamos de una eternidad claramente quemándose en un infierno que pues nunca se apaga, con un gusano que nunca se muere y que atormenta a las personas de día y de noche por los siglos de los siglos de los siglos. Cuando hablamos de maldición, hablamos de que nada de lo que emprendamos tiene el respaldo de Dios. Hablamos de que no hay lluvia de bendición, sino que hay sequía. O sea, es la antítesis. Y yo creo que nadie dice: ay, pastor, ore para que Dios me maldiga. Nadie diría eso, ¿verdad? Pero claramente dice la Biblia que así como la bendición de Dios no es por arte de magia, sino por aplicar un principio de rendición al Hijo de Dios, bueno, la maldición tampoco, dice la Biblia, aparece sin causa. Hay causas que la activan. Y ya les dije más o menos qué es lo que trae consigo la maldición. Si usted lee el libro de Deuteronomio, capítulo 28, se va a dar cuenta: maldito el fruto de tu vientre, maldito la canasta, maldito en tu entrada, maldito en tu salir, maldito en tu... O sea, es un caos, es tristeza, angustia, desesperanza, depresión, dolor, odio, envidia, bueno, en fin, todo lo que conlleva el cóctel de maldición. Ahora, ¿qué es lo que activa? Bueno, son muchas cosas que pueden activar la maldición en la vida de una persona. Y quiero mencionar algunas. Lo primero que activa las maldiciones en nuestra vida son los dioses ajenos. Dios es un Dios celoso. La religión se ha encargado de hacerle caricaturas a Dios. Claramente Dios no puede ser, a Dios no se le puede construir una imagen. ¿Por qué? Porque Él es eterno, Él no tiene límites, Él es glorioso. Si nosotros quisiéramos agarrar toda la materia prima de todo el universo para construirle una imagen a Dios, aún toda la materia prima que contiene todo el universo no alcanza para construir la imagen de Dios. Es interesante esto, porque Dios es espíritu y los que le aman y le adoran lo deben hacer en espíritu y en verdad. Entonces, Dios, lo que activa la maldición en nuestras vidas son los dioses ajenos.
Este mundo, hasta el más paupérrimo ateo tiene un Dios. Que después lo vamos a ver. Pero si se supone que los ateos no creen en ningún Dios, bueno, a ver, no creen en ningún Dios que esté afuera de ellos. Porque la construcción del Dios que se ha hecho el ateo es la de su egolatría. Ellos mismos creen que son sus propios dioses. A mí no hay ningún Dios que me regularice la moral, no hay ningún Dios que me regularice las ideologías y mi vida. Yo soy mi propio Dios, yo determino lo que está bien y lo que está mal. No hay ningún libro sagrado que me inculque a mí cómo yo debo pensar. Yo pienso lo que quiero, soy como soy, le gusta a quien le guste. Su Dios es el narcisismo. Se enamoran de su propia imagen. Ya me adelanté un poquito en cuanto a lo que es. Pregunto, ¿ese tipo de religión lo vemos en la sociedad de hoy? Sí, se llama humanismo. El humanismo está lleno de filosofía griega que tiene que ver con la exaltación del ego humano. Tampoco que esto han descubierto el agua tibia. Solamente se ha ido desarrollando un pensamiento que comenzó 4 siglos antes de Cristo. Ahora, vamos a ver rápidamente a qué se refiere la Biblia con dioses ajenos. ¿Están listos? Bueno, vamos rápido. Dice el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3 al 6, lo siguiente. No tendrás dioses ajenos, dice el Señor, ¿verdad? No tendrás. Es la palabra griega, no te hagas nada. No tendrás, ya está, punto. No hace falta ser un teólogo para entender el término no tendrás. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuál es o cuáles son los dioses ajenos que menciona aquí el libro de Éxodo? El primer mandamiento es ese: no tendrás dioses ajenos. Es el primer mandamiento. Ahora, ¿a qué se refiere? Vamos rápido. ¿Qué es un dios ajeno? Bueno, un dios hecho de yeso, madera u oro. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, yo tengo una imagen, tengo una virgen, tengo un santo, tengo una, a mí me consagraron al Changó, al Eleguá, al Yemayá, a mí me hicieron una consagración. No importa a qué entidad espiritual o religiosa te hayan consagrado. Todas las entidades religiosas, absolutamente casi todas, sin contar la última que ha salido aquí en los Estados Unidos, que es literalmente una iglesia satánica, que tiene su Biblia satánica, ¿verdad? Y que en la Biblia satánica dice todo lo opuesto a lo que Dios dice en su palabra, por nombrarles algunos. Por ejemplo, en las bienaventuranzas la Biblia dice, Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Porque ellos verán a Dios, ¿sí o no? De ellos es el reino, ¿sí o no? Los pobres en espíritu. Bueno, en la Biblia satánica, un día se lo voy a leer. En la Biblia satánica dice, malditos los pobres en espíritu, porque ellos van a depender de Dios. Por decirle cosas que dice esta Biblia satánica. Bueno, esa religión literalmente, como hay libertad de culto en los Estados Unidos, pues se les permite adorar literalmente a Lucifer. Pero saliendo de allí, todas las demás religiones se disfrazan de ángel de luz. Todas las demás religiones te van mostrando que uno se puede acercar a Dios por medio de un objeto religioso. Y es allí donde está el problema, donde muchas personas asocian una virgen con algo que está en el cielo,
un santo con algo que está en el cielo. ¿Sí o no? Y utilizan por ejemplo, a esos objetos hechos de yeso, de madera, de oro o de cualquier material, lo asocian con intercesores o con personalidades que pueden interceder por nosotros ante Dios para ayudarnos a salir de ciertas situaciones que nos aprietan, que nos afligen en el mundo. ¿Sí o no? La gente no lo hace con mala intención. La gente piensa que eso es algo que lo acerca a Dios, ¿sí o no? La virgencita, el santo, el amuleto, el Budas, ¿sí o no? La Virgen de Suyapa, Caridad del Cobre, Santa Bárbara, San Lázaro, yo trato de resumirlo a todo en imágenes. Bueno, eso claramente no le agrada a Dios porque es un Dios ajeno. Dios no trabaja de esa manera. Y la mayoría de personas, vos vas a ver que las personas que tienen en sus casas muchas imágenes, que tienen mucha religiosidad, te vas a dar cuenta que llevan una vida muy desgraciada. Sus casas lucen oscuras, sus vidas están oscuras. Dígame si no es así. Vos entras a la casa de un santero, entras a la casa de un adivino. Vos decís, che, esta gente que son adivinos, santeros, que saben cómo resolverle la vida a todo el mundo, pero su propia vida no la saben resolver. No, te dice, nosotros lo hacemos amarre. ¿Qué mujer te gusta? ¿Qué hombre te gusta? Vamos que ahí lo amarramos. Pero él está soltero, no le da bolilla, pero ni el gato le da bolilla. No, te dice, no, mirá que yo te voy a decir cómo tenés que hacer para ganarte la loto. Pero están más pobres que el Chavo del Ocho ellos. Dígame si no es así. Entonces hay gente que, por ejemplo, agarra los objetos y se aferra y dice, Diosito, Diosito, pero no lo hacen con mala intención. No sé si me hago entender. No, ellos lo hacen creyendo de que ese objeto los acerca a Dios. Sin embargo, eso activa maldición. Pero pastor, ¿dónde dice eso en la Biblia? Mire, rápidamente, vamos a leer. Dice el libro de Salmos 135, 15 al 18. Dice, los ídolos de las naciones son ¿qué? Plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que la hacen y todos los que en ellos confían. Mira lo que dice Isaías 42, 17. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Yo sé que hay muchos que me dicen, ay pastor, usted no tiene idea de la cantidad de imágenes que yo tengo en la casa. Entonces, ¿qué hago? Bótela. Ay, es que me da pesar porque tengo miedo que después me castiguen esos dioses. Si usted tiene algún tipo de temor, agarre una caja, póngala dentro de la caja, tráigalo para acá y el pastor Roberto va a romper todo. Con Alvarito. No, le estoy diciendo en serio. Vamos a romper todo, mi hermano. Pastor, pero si yo le traigo una suyapa que es así de alta y toda hecha de oro macizo, no la rompemos, la licuamos. La hacemos líquido. Pero mire qué interesante lo que dice Habacuc. Habacuc 2:18 al 20 dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. ¡Ay! Diga conmigo, ¡ay! Del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él
toda la tierra. Pero mire lo que dice el Salmo 16. Dice lo siguiente: manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Le dije al Señor, tú eres mi dueño, todo lo bueno que tengo proviene de ti. A quienes andan detrás de otros dioses, ¿qué pasa? A ver, se les multiplican los problemas. No participaré en sus sacrificios de sangre, ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. Damas y caballeros, déjenme darle un consejito a todos. En primera instancia, si usted conoce a algún familiar, amigo, vecino, lo que fuese, de repente lo invita a su casa, no entre diciendo, maldición en esta casa, quita todos esos cuadros. Porque claramente, a ver, son sus creencias y primeramente te tiene que ganar su confianza para que tú puedas después llevarlo como lo estoy llevando esta noche. Porque hay gente que no conoce esto, que lo tiene porque está ignorante de eso. Ahora, si usted en su casa hoy dice, pastor, yo tengo algún tipo de imágenes en mi casa. Cuando digo imágenes, estoy hablando de imágenes que representen una divinidad o un acercamiento a Dios. ¿Me entiende? Por ejemplo, si usted tiene la imagen de su familia, de su abuelo, de su tío, no lo va a sacar, ¿no? Porque no, la Biblia dice no te traes imágenes, no. Son fotos de sus parientes, de su gente querida. Puede tener la foto de un paisaje, ¿sí o no? Puede tener claramente, pero ahora si usted dice, no, pastor, yo tengo un elefantito en la casa que le pongo $1 y a veces estoy mirando, hace 3 días que estoy mirando de sacar el dólar porque no tengo para comprar pan, pastor. Bueno, claramente el elefantito, lejos de traerte suerte, lo que te está trayendo es maldición. Pero ahora no quiere decir que ahora no puedes tener un elefantito de decoración en tu casa. Pero está el elefantito decorativo y está el elefantito que en la cultura asiática se conoce como que es el de la suerte. ¿Se entiende? Por ejemplo, personas que creen ya no solamente en imágenes religiosas, en amuletos, ¿verdad? Y tienen la manita así, ¿verdad? Y dice, ¿qué pasa con la manito así? No va a pasar nada con la manito así. Hay otros que tienen el ojo. Hay otros que se ponen a comprar, después lo vamos a ver. Mire, un día estábamos en México con mi esposa celebrando nuestro aniversario de casados. Y estábamos allí y le dije, bueno, mi amor, vamos a comprar un souvenir. Nos caminamos casi todo México, tratando de encontrar un souvenir sano. No, era la muerte, todo, ¿me entiende? Era todo relacionado a la muerte. Y dice, no, es la cultura. Hasta que encontramos después una tacita linda, ¿verdad? Porque claramente hay gente pero se nos dificultó mucho, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, en Cuba, mire, ¿usted vio al presidente en estos días? Saliendo con los santeros, porque hacen de esas prácticas religiosas y ocultistas una cultura del país. Eso, a ver, lo quieren culturizar como para que digan es parte del folclore de nuestra tierra. No, eso es sumamente satánico. Y los creyentes deben orar para que eso caiga en el nombre de Jesús, de la hermosa nación de Cuba, y que en Cuba se gestione el avivamiento más glorioso de todos los tiempos. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una cintita roja en la mano para que no lo envidien, mi hermano, no funciona. No funciona. Pastor, yo a veces pongo una cabecita de ajo. Allá en Argentina se pone como una cabeza, o sea, como una trenza de ajo detrás de la puerta para que no te falte el trabajo. San Cayetano. Otras, ¿me entienden? Que están solteras, que dice, pastor, yo estoy soltera y mire que le pido a San Antonio que me mande un novio. Todos los domingos.
Por eso que está soltera todavía, porque está de pedirle a San Antonio que no existe. Pero ¿cómo que no existe si yo lo tengo en mi casa? Bueno, lo tenés en tu casa, pero tiene ojo, no ve, tiene oído y no oye, tiene boca y no habla. Iba a decir que semejante a ellos son los que le invocan, pero bueno. Así que deja de pedirle a las imágenes. Pero pastor, yo tengo a la Virgen María. Yo por eso me quedo tranquilo, pastor, porque tengo a la Virgen, que la Virgen claramente no es una imagen, es la Madre de Dios, inmaculada. A ver, número uno, no es la Madre de Dios, porque Dios no tiene madre. Pero ¿cómo que no? Si no dicen que Jesús es Dios. Sí, para. Fue la madre que fue el vientre que trajo al mundo a Jesús. Pero no es la madre de Cristo. No es la madre de Dios. Así que si tienes a la Virgen María, debes entender que el término virgen es en 100% en relación a su vida sexual, no a su vida divina. Era virgen porque hasta el momento en que ella quedó en estado por medio del Espíritu Santo no había mantenido relaciones sexuales. No es el término virgen en función a una divinidad a la cual se debe invocar. Porque después ella se casó con José y tuvo más hermanos, tuvo más hijos. ¿En serio, pastor? Así que a nadie. A ver, yo te hago una pregunta. ¿Qué necesidad tenés de ir a buscar imágenes que te acerquen a Dios cuando Cristo nos da la libertad de acercarnos confiadamente por medio de su sangre, de entrar al lugar santísimo y de pedirle al Padre directamente en el nombre de su Hijo Jesús? No tenemos ninguna necesidad de utilizar, pero que usted sabe, pastor, a veces uno no está tan bien delante de Dios, entonces, por María que ella entiende a los hijos. No, la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote en los cielos que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para hallar de él el oportuno socorro. Así que los cristianos, los hijos e hijas de Dios, debemos estar desprendidos de todo objeto que se relacione con entidades espirituales o de amuletos que nos provoquen algún tipo de bienestar. Saque todo de su casa que esté relacionado. Pero pastor, yo tengo así, por ejemplo, cosas religiosas, pero yo no las adoro. Pero esas cosas religiosas, quien las hizo con una intención y con una consagración. ¿Se entiende, verdad? Entonces, uno indirectamente tiene esas influencias espirituales activas adentro del hogar. Si usted tiene miedo, vuelvo y le reitero, ya, número uno, debe entender que Dios no nos ha dado espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero bueno, nosotros podemos ayudarle, ¿verdad? ¿Me entiende? Usted pone todo en una caja, como le dije, si quieres, vamos, oramos, bendecimos. Y nosotros le ayudamos a deshacerse de todas esas influencias espirituales que traen maldición porque son dioses ajenos. ¿A qué se refiere más la Biblia con dioses ajenos? A los dioses humanos, que ya no tiene que ver con imágenes religiosas celestiales, cuerpos celestes. No, tienen que ver con dioses humanos. Inmediatamente en cualquier deporte, cuando alguien es bueno en un deporte, la gente ¿qué lo hace? Ídolo. Mire, da dolor, pero en Nápoles, en Argentina y en muchos otros países hay iglesias maradonianas. Usted me está entendiendo, ¿verdad? O sea, su idolatría hacia un jugador de fútbol se ha sobredimensionado a una manera tal que le han hecho templos.
Pero no solamente a Maradona. Por ejemplo, en Argentina hay un cantante, o había un cantante de música, cuartetera argentina, que el tipo muere de una manera trágica en un accidente de carro e inmediatamente le hicieron un altar de culto. Otra cantante, también en Argentina, muere en un accidente de tránsito yendo de un lugar a otro a cantar, inmediatamente le hacen un santuario. Pero no quiere decir que en estos países no ocurra. Eso ocurre en México, eso ocurre en muchos lugares, que comenzamos a ser de las personas ídolos humanos. Pero esto por nombrarle a algunos deportistas, no sé si decirlo porque está muy fuerte. ¿Qué de aquellas congregaciones que hacen de sus líderes sus ídolos? Usted a mí, como su líder espiritual, claramente me debe respetar, como yo lo debo respetar a usted. No es que usted me debe respetar y yo tengo la autoridad dada por Dios de ser un déspota prepotente y autoritario con usted. No. Claramente uno debe reflejar el amor de Cristo, ¿verdad? Aunque si me agarra un día, de vez en cuando, déme una chance, me agarra con la mano chiflada, capaz que le digo 4 cosas. Pero, uno debe respetar al hombre de Dios, y claramente que sí, porque el respeto es parte de la cultura de los hijos de Dios. Uno debe honrar al hombre de Dios, sí, claramente, como también el hombre de Dios debe honrar a Dios y al pueblo que Dios le dio para pastorear, ¿sí o no? Ahora, lo que nunca se debe hacer con un hombre de Dios es adorarlo. Y hay gente que no entiende que de la honra a la adoración hay una línea muy finita. ¿Me entiende? Por ejemplo, acá yo sé que nadie ha pasado de la honra a la adoración. Y usted dice, bueno, pero pastor, ¿cómo se da cuenta que nadie pasó? Bueno, porque el día del pastor pasan los años, se me pasa la vida, se me pasa el amor. Claro, ¿viste? Hace 20 años que vengo diciendo celebren el día del pastor, ¿viste? Y le dice, sí, pastor, este año sí te dicen. Pero bueno, yo estoy seguro que antes de la venida del Señor. Pero ahora hay una sobreestimación, ¿verdad? Y esto hay que tener mucho cuidado, mi hermano, porque vuelvo y le reitero, cuando yo le hago creer a usted que la bendición que puede fluir en su vida depende de mi manto y no de su nombre, yo estoy poniéndome en una posición muy peligrosa. Muy peligrosa. ¿Al hombre de Dios hay que respetarlo? Sí. ¿Hay que honrarlo? Sí. ¿Hay que obedecer a sus pastores? Sí. Pero adorarlo, no. O pensar que la bendición en todos los aspectos, aún la bendición salvífica, depende de ese hombre que me está pastoreando. Eso es un error gravísimo para quien lo enseña y un error gravísimo para aquel que lo practica sin que se lo haya enseñado. Escuche esto porque es muy interesante. Hoy vemos más que honra a los hombres de Dios en muchos lugares, más que honra vemos idolatría. En todos los aspectos. Por ejemplo, para un católico practicante, ¿el Papa quién es? El sumo pontífice. ¿Tú sabes qué significa la palabra sumo? No es un juguito de fruta. Sumo, el término sumo bíblicamente es representado lo más alto que existe. No hay algo, de hecho, ni siquiera es un lugar donde llegar, es una esfera inalcanzable. El único que fue exaltado hasta lo sumo fue Cristo Jesús. Y el único que habita en lo sumo es el Padre.
Y a causa de la obediencia de Cristo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que cuando yo digo que un simple, aparte argentino el tipo, bueno, convengamos que a los papas que lo antecedieron también, sumo pontífice. ¿Y tú sabes qué significa eso? Sumo, lo más alto, pontífice es una palabra latín que se representa con el puente, que te conecta con Dios. Es decir, el puente más sublime. De hecho, esa palabra pontífice también se desprende el término mediador, el que media entre Dios y los hombres. Claramente es un título que intenta usurpar al nombre de Jesús, porque hay un solo mediador, un solo sumo pontífice entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esto es interesante. ¿Por qué? Porque en este mundo hay gente que no se hace, o sea, hay gente que tal vez no tiene dioses ajenos representados en imágenes, pero sí tiene dioses ajenos representados en humanos. No sé si decirlo porque esto está muy fuerte. Esposas que hacen de sus esposos un dios. Y vos la escuchás diciendo, si vos me faltás, me muero. Pero 3 meses después que te moriste ya está. Ay, me pasan cosas con aquel. Déjalo enfriar aunque sea. Esposos que dicen, yo sin esta mujer, yo no soy nada. Miren, mi hermano, no sea mentiroso. No sea mentiroso. Mire que los mentirosos no van al cielo. ¿Cómo vas a decir esa blasfemia? Yo sin ella no soy nada. A ver, al esposo se le debe amar, pero no se le debe adorar. ¿A la mujer se la debe amar? Sí. Pero no se le debe idolatrar. Pero quien hago Dipper. Yo sé que usted no entiende inglés, pero bueno, no es mi culpa. Si puedo ir un poco más profundo. Hay padres que idolatran a sus hijos. No podemos hacer de nuestros hijos dioses humanos. ¿Por qué? Porque son tus hijos. Yo a mis hijas las amo con toda mi alma, mi hermano, pero no son más que mis hijas, no son mis dioses. No crea usted que yo me voy a agarrar una raíz de amargura porque usted un día maltrató o le dijo algo inapropiado a mi hija. ¿Usted cree que yo voy a agarrar y voy a decir, te me vas de la iglesia? ¿Cómo le vas a decir a mi hija? Una cosa se me... Mi hermano, usted ame a su hijo, cuide a su hijo, todo lo más lindo. Pero eso de andarse fajando con la gente, llenándose la raíz de amargura así, porque, ay, le dijeron algo a mi hijo, ay, usted no es... Cuidado. Porque vos no podés privar que a tus hijos alguien algún día le diga algo. ¿Sí o no? Vos no podés. A los hijos se los protege, no se los sobreprotege.
Y esto es interesante, mi hermano. No podemos hacernos, por ejemplo, no sé si decirlo, en el aspecto político. ¿Sabe cuánta gente hizo de Donald Trump el Dios salvador de los Estados Unidos de América? Yo conozco pastores que se han dejado de hablar por ideologías políticas, en su momento con Hillary Clinton y con Donald Trump. Hillary es la solución para este país y para los inmigrantes. ¿Dónde está el amor de Dios en tu corazón? No, Donald Trump, descarado, vos estás a favor del aborto. Diablo, diablo, diablo. Y pensaban estos tipos que la solución para este país se encontraba en una persona. Damas y caballeros, la solución para Estados Unidos, cualquier país, no es ni Donald Trump, no es ni Hillary Clinton, no es ni Joe Biden, ni la abuela del tomate. La solución para los pueblos de la tierra fue, es y será Cristo Jesús. Bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Claro. Con esto no estoy diciendo de que usted a la hora de votar, pues usted no vote personas, vote valores. ¿Sí o no? Sí, principio. Vote, por ejemplo, el que más se asemeje a los valores bíblicos, que no quiere decir que porque tenga 2 o 3 valores bíblicos sea cristiano ungido, sea el Ciro de nuestros días. Porque los gobiernos van cambiando. Hace 60 años atrás, cuando vos querías encontrar una ideología conservadora, los demócratas eran, y los republicanos eran más, ¿cómo se llama? Libres. Ahora, 60 años para acá, los republicanos representan más lo que es la mentalidad conservadora y los demócratas más. ¿Sí o no? Porque son gobiernos políticos. No podemos poner nuestra confianza en simples humanos. No podemos hacer de ellos ídolos. No podemos confiar en los humanos. Los humanos fallan. Los humanos no son dioses. Al único que hay que adorar y en el único que hay que confiar plenamente es en Dios y en su Hijo Jesucristo. Entonces mira lo que dice la Biblia y con esto lo invito a que se ponga de pie. Salmo 118, 8 y 9. ¿Qué dice? A ver, ayúdeme. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Eso merecía un aplauso, mi hermano. Hay un versículo que todos ustedes lo conocen y dice: maldito el hombre que confía en el brazo de otro hombre. Con esto no estoy diciendo que usted ande por la vida sospechando de todo el mundo. Claramente nosotros tenemos cierto grado de confianza en la gente que amamos, que nos rodea, ¿sí o no? Pero ahora esa confianza incondicional, plena, sin ningún tipo de duda, hay que ponerla solamente en Dios porque Él es perfecto, porque su voluntad es perfecta y porque Él nunca nos falla. Entendiendo eso, mi hermano, ¿qué le parece si esta noche recapacitamos en esta palabra? Dios quiere que nosotros vivamos bajo su bendición. Dios no quiere que nosotros abortemos sus promesas gloriosas por prácticas que están sumergidas dentro de lo que es el cristianismo de nuestros días y que claramente no son compatibles con la verdad de Dios. Congregaciones enteras venerando y adorando a su líder. Religiones venerando y adorando a sus máximos representantes. Ciudadanos idolatrando y confiando a ciegas en sus representantes políticos. Damas y caballeros, es por eso que el mundo está como está. Porque hay una adoración, sobredimensionada en simples mortales imperfectos. Por eso que claramente cuando echamos un vistazo y uno cuando
adora en demasía a una persona, cuando esa persona falla, la decepción pasa a ser muy grande, ¿sí o no? La frustración, el desencanto. Y eso claramente es muy peligroso. A los hombres hay que respetarlos, sí. A las mujeres hay que respetarlas, hay que amarlos, hay que cuidarlos, sí. Pero nunca idolatrarlos. Nunca pensar que la solución a una situación se encuentra exclusivamente en un hombre o en una mujer. Eso es un error. Así que, ¿qué le parece si hoy le decimos al Señor: Señor, perdóname si en algún momento, sin darme cuenta, me hice dioses ajenos y ahora entiendo que esos dioses ajenos activan la maldición hasta la tercera y cuarta generación? Después hay más dioses ajenos, hay más dioses ajenos, que se los voy a enseñar el jueves que viene si Dios quiere. Así que quiero hacer una oración esta noche por cada persona que diga: pastor, yo quiero orar por mi familia, quiero orar por mis compañeros, por mis amigos, porque tal vez muchos de nosotros ya Dios nos hizo libre de toda idolatría, pero tal vez conozcamos a alguien que todavía está atado a esas creencias. Bueno, nosotros por medio de la oración podemos hacer la diferencia. ¿Quién no tiene un pariente en su país, un vecino, un compañero de trabajo, que lamentablemente piensa que todas esas imágenes, todas esas creencias le acercan a Dios? Pero bueno, esta noche es un buen momento para orar por ellos. ¿Sabes qué? Lejos de que un avivamiento comience con gritos pentecostales, un avivamiento siempre comienza con el derrumbe de los altares que no son de Dios en el corazón de las personas. Amén. Así que voy a orar, y los que quieran oración en esta noche pueden pasar para adelante. Voy a hacer una oración por cada persona que quiera recibir.